Estamos en la lección número 52, viendo Génesis 43, nos quedamos en la página número 5 la semana pasada y estábamos viendo algunos principios que aprendimos, y el último principio que mencionamos fue que el hombre no fue creado para cargar con culpa. ¿Ok? ¿Cuál fue el principio? Que el hombre no fue creado para cargar con la culpa. Por eso es que cuando alguien nos acusa, tenemos la tendencia de echarle la culpa a otro. Por eso es que cuando el Señor le llama a Adán después del pecado, la tendencia de Adán fue decir la mujer que tú me diste. Y la tendencia de Eva fue decir la serpiente que tú creaste, ¿verdad? Entonces, y la serpiente no le echó la culpa a nadie, ¿no? Y entonces vemos ese principio, que el hombre no fue creado, no está capacitado para cargar con culpa. Por eso siempre tratamos de echarle la culpa de nuestros errores a alguna otra persona. Es que yo procedí así porque resulta que el hermano fulano de tal hizo tal cosa, o me ofendió de tal manera, y entonces yo reaccioné. La culpa es de él o de ella, ¿verdad? Entonces tenemos ese problema, y eso es en cierta manera como Dios nos ha creado. ¿Y cuál es el propósito de Dios? De que como no estamos capacitados para llevar la culpa, tenemos que buscar quién lleve la culpa, ¿verdad? Y eso nos acerca ¿a dónde? Al Señor, ¿verdad? Alguien tiene que llevar la culpa. Y entonces cuando nosotros entendemos ese principio, podemos dejar nuestras cargas con el Señor. Por eso en Mateo el Señor dijo: venid a mí todo aquel que está trabajado, cargado, yo le haré descansar. Porque no tenemos la capacidad de poder llevar culpa, y por eso nos excusamos y juzgamos a otras personas. En la parte negativa, eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Como no tenemos la capacidad, nos excusamos y juzgamos a los demás. Por eso tenemos que tener cuidado. Recuerde, ¿qué está haciendo Jacob? Está juzgando a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué tú dijiste? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué dijiste aquello? ¿No? Entonces siempre está: ¿por qué le dijiste que tenías otros hermanos? Es que me preguntó. Y entonces aquí comienza a salir la vieja naturaleza de Jacob. Jacob había sido por muchos años un hombre mentiroso, un hombre dominante, un hombre manipulador, y le había enseñado esas cosas a sus hijos. Entonces aquí estamos mirando este principio. Número 1, muchas veces cuando sentimos esos momentos de tanta necesidad, Dios nos está llevando no solamente a buscarlo a Él, eso sí es básico, por supuesto, pero también a buscarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a enfrentar nuestra propia culpa, ¿verdad? Siempre tenemos que entender que el Señor nos está llevando a poder reconocer nuestro propio pecado. O sea, es una dificultad, porque la tendencia es siempre echarle la culpa a otros, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra culpa. La única manera que podemos llegar al arrepentimiento es cuando reconocemos nuestras propias culpas. Pero a veces tratamos de culpar a los demás, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito cuando culpamos a los demás? No queremos reconocer nuestras culpas y por consiguiente no queremos arrepentirnos, ¿verdad? Una persona que reconoce sus culpas, que reconoce sus pecados, entonces es fácil que llegue al arrepentimiento. Número 2, o confesamos nuestra culpa, o simplemente tratamos de equilibrarla por medio de culpar a los demás. Así es la culpa. Es imposible llevarla siempre. Entonces, cuando la culpa se nos hace muy pesada, ¿qué pasa? Se la echamos a otro. Precisamente como Jacob en este momento, lo mismo hizo Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, ¿verdad? Ahí podemos mirar esta actitud, este principio. No, yo no puedo con esta culpa, se la voy a pasar a fulano, ¿verdad? Entonces el hombre tiene que entender que al no poder con esa culpa, lo que tiene que hacer es reconocer su culpa, arrepentirse y pedir perdón. ¿Y quién va a cargar con su culpa? Cristo va a cargar con su culpa, ¿verdad? Eso lo va a llevar camino a la salvación, camino a la cruz, ¿verdad? Punto número 3. Hay un principio bíblico muy profundo en Romanos capítulo 2, versículo 1, que
que ver con lo que estamos estudiando. En Romanos capítulo 2, versículo 1, Pablo dice: por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre. Por lo tanto, ¿de qué? De todo lo que ha venido diciendo en el capítulo 1, ¿verdad? Que el hombre es pecador, que el hombre ama más las imágenes que al Creador, que el hombre... Es decir, el capítulo 1 de Romanos nos muestra la parte de pecado del hombre. Y en el capítulo 2 Pablo comienza diciendo: por lo tanto, por esta razón, no tienes excusa. ¿Ok? Hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Muchas veces nosotros somos muy propensos a juzgar a las personas. Vemos algo y comenzamos a juzgar, ¿no? Observamos algún defecto de algún hermano y lo primero que hacemos es juzgarlo, y no nos damos cuenta que nosotros también hacemos lo mismo. Mira lo que está haciendo el hermano, pero no nos damos cuenta que nosotros hacemos lo mismo. No nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro ojo, pero sí miramos la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Es lo que dice las Escrituras. Entonces estamos juzgando a todos los demás y no nos miramos a nosotros mismos. Este es el principio que vemos aquí en Romanos capítulo 2, verso 1. Letra A. ¿Quién es el único capaz de juzgar en ese sentido? Dios puede juzgar en el sentido de condenar. El único que nos puede juzgar, el único que nos puede condenar es Dios. ¿Por qué? Porque Él no hace las cosas que nosotros hacemos. ¿Nosotros podemos juzgar a nuestros semejantes? No, porque hacemos las mismas cosas por las cuales los estamos juzgando, ¿verdad? A veces juzgamos a un hermano que miente y a veces nosotros mentimos. A veces juzgamos a un hermano que hace alguna cosa mala y nosotros al rato la hacemos igualita o tal vez peor. Entonces, no podemos juzgar porque nosotros también somos pecadores, ¿no? B. Nosotros podemos juzgar en el sentido de discernir, o sea, de aprender. Pero cuando se trata de condenar, hay uno solo que condena y ese es Dios. O sea, nosotros podemos juzgar. A veces, por ejemplo, cuando tenemos que poner en disciplina a alguna persona por algún pecado, tenemos que juzgarlo en cierta manera, pero no para condenarlo, sino para discernir cómo van las cosas y poder tomar un veredicto, ¿verdad? Entonces, sí podemos hacerlo, pero no para condenar. Cuidado. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día les vamos a dar cuentas a Dios. Amén. Cuentas a Dios de... Fue la que el pastor. ¿Por allá fue? Es que están arriba cuando yo estoy aquí solo en la oficina en las mañanas. Siento que alguien camina y salgo a mirar. Nadie. Pastor, ¿Qué pasó? ¿cómo se puede llevar eso? En la Biblia dice, no me acuerdo qué cita bíblica, que dice que juzgar con juicio justo. Con justo juicio. Pero, ¿nosotros o quién? No. ¿Dónde está el justo juicio? Aquí, en la palabra de Dios. Nosotros podemos juzgar a las personas a través de lo que dice la palabra de Dios. Pero es también siempre y cuando que estemos viviendo lo que dice ahí. Claro, tú no puedes juzgar cuando tú mismo tienes, como tú mismo tienes rabo de paja, no puedes hacer fuego con otro, ¿verdad? Entonces, el juicio empieza primero por ti, por eso habla de justo, ¿no? ¿En qué sentido juzgar? ¿En qué sentido? No es de la condenación. No es para condenación, es para tomar decisiones, ¿ok? Por ejemplo, tal persona, tal hermano comete un pecado. Yo no estoy aquí para juzgarlo, y sorprenderme y admirarme, qué pecador que eres y te condeno, no. Estoy aquí para mirar el pecado, analizarlo y saber a través de la Biblia cuál es la disciplina que tenemos que poner. Y a ver que hay mucho ese dicho que tú no eres nadie para que me estés juzgando algo. O sea. Sí, esa es la actitud del ser humano, ¿verdad? Lo que estamos hablando, la excusa, ¿no? Pongo mi cara, no,
¿quién eres para que me juzgues? Entonces, si nosotros nos ponemos en esa postura, imagínate, todos diríamos lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos juzgamos unos a otros? No estamos hablando de juzgarnos para condenarnos, para criticarnos, no. Estamos para exhortarnos, para disciplinarnos, efectivamente. ¿Por qué no cierran esa ventana? Listo. Otra vez se cerró. Ok. Recuerde lo que estamos viendo. El único que tiene el poder para juzgar, para condenar. Ok. Una cosa es juzgar para condenar. Otra cosa es juzgar sencillamente para tomar decisiones sobre alguna situación pecaminosa. ¿Okay? Entonces, tenemos, o no necesariamente pecado. Por ejemplo, vamos a suponer que le dimos una tarea a Marcelo. Y entonces venimos a mirar el trabajo que ha hecho. ¿Qué estamos haciendo? Juzgando su trabajo, evaluándolo. Y lo juzgamos para tomar una decisión. Va a continuar haciendo el trabajo que no ha hecho y buscamos a otra persona. O sea, no estamos condenándolo, sencillamente estamos tomando decisiones para el buen manejo de la iglesia. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos juzgar en el sentido de condenar. El único que condena es nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, Pablo, letra C, aquí está diciendo, cuando alguien está condenando a otro, cuidado, porque esa persona está condenando por llevar la misma culpa de estar haciendo lo mismo. Cuando yo condeno a otro y lo juzgo para condenarlo, para criticarlo, para hacer del árbol caído leña, entonces estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy condenando, ¿no? Porque un día Dios me va a juzgar a mí por la manera tan agresiva que he juzgado a mi hermano, para condenarlo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Letra D. Cuando una persona tiene problemas, entonces siempre está condenando a otro por los mismos problemas. Es un concepto, ¿ok? Es un principio. ¿No? Muchas veces, mire, se dan casos que hay hermanos que dicen, ay, pero este hermano, qué mentiroso que es. Y él mismo es un tremendo mentiroso. Mira este hermano que está haciendo tal cosa. Y muchas veces acusamos, y hay un dicho que dice, el ladrón juzga por su condición. Y eso es cierto porque muchas veces nosotros lo estamos haciendo, pero como nadie lo sabe, somos capaces de juzgar a otra persona que sí ha sido público lo que está haciendo. Entonces muchas veces en lo que nosotros condenamos a otras personas, nos condenamos a nosotros mismos. Punto 4. Así que ahora, después de una vida de maquinaciones y carnalidad, Jacob, ¿qué está haciendo? Acusando a sus hijos de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque él siempre está luchando para ganar la victoria. Él siempre, o sea, está juzgando, así como dijimos el dicho, el ladrón juzga por su condición. ¿Por qué está juzgando a sus hijos? Porque él ha sido así exactamente, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros, en lo que juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros mismos, que es lo que dice la palabra. Página número 6. Vamos a leer los versículos 8 al 10 del capítulo 43 de Génesis. Dice, entonces Judá dijo a Israel su padre. ¿Se acuerdan lo que significa Judá? ¿Quién se acuerda qué significa el nombre Judá? ¿Ah? ¿Cuántos estuvieron el domingo en la tarde en el servicio? Alabanza, oración. Entonces Judá, cuyo nombre significa alabanza, dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos. ¿A quién quería enviar con él? ¿A quién? A Benjamín. E iremos. ¿A dónde iban a ir? A Egipto. A fin de que vivamos y no muramos nosotros. Mira qué interesante. ¿Cuál era el propósito? Dame al joven, dame al hijo, a fin de que no muramos. ¿Quién era aquel joven? Aquí hay un principio. Si usted piensa, ahí hay una enseñanza espiritual. Judá dice, dame al muchacho.
¿Para qué quiero al muchacho? Mire lo que dice. E iremos, ¿cuál es el propósito? A fin de que vivamos y no muramos. ¿Qué quiere decir? Que este muchacho era mi oportunidad de vivir y no morir. ¿Quién es ese muchacho? Cristo. ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Qué significa el nombre Benjamín? El hijo de mi mano derecha, que es un cuadro de ¿quién? De Cristo. Entonces lo que está diciendo, dame a Cristo a fin de que vivamos y no muramos. Aquí hay un principio espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida eterna solamente está en Cristo, el hijo de la mano derecha de Dios. Entonces, cuando miramos las escrituras, aún en párrafos así, podemos sacar enseñanzas muy importantes. Y entonces aquí hay un principio. Sí, vamos a ir, pero dame al hijo, dame a tu hijo, dámelo. Le está diciendo al Padre, dame a tu hijo a fin de que vivamos y no muramos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, a fin de que no muramos, sino que vivamos, ¿verdad? Entonces, el mismo principio encerrado en esta verdad. Y dice, y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. ¿Qué está diciendo? Que iba a salvaguardar la vida de quién? De nosotros, tu vida, la de nuestros niños. ¿Para quién es la salvación? Para ti, para mí y para todos, ¿no? Algunos enseñan de que, no, ya la salvación está aquí para ellos nada más. No, la salvación es para todos. Cristo murió para todos. Tú, yo y ellos, ¿no? Tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, como cuando jugamos el verbo, ¿verdad? Y aquí lo que estamos viendo es esto. A fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. O sea, toda la familia, ¿verdad? Para enseñarnos que la salvación es para todos. Yo te respondo por él, le dijo Judá. A mí me pedirás cuenta. Wow, qué interesante. Te voy a responder por este joven. A mí me vas a tomar cuentas. Wow. Y el papá le da a su hijo. ¿Quién nos dio a su hijo? Dios nos dio a su hijo. ¿Y qué nos va a venir a tomar? Cuentas un día. Un día vamos a responder qué hicimos con su hijo. ¿Verdad que sí? Un día estaremos en el tribunal de Cristo respondiendo el cuestionamiento de Dios, ¿verdad? ¿Qué hiciste con esta salvación que yo te di? ¿Qué hiciste con mi hijo? Mira qué interesante, aquí tantas verdades. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas. ¿Un día el Señor nos va a venir a pedir cuentas? Sí. Un día vamos a responder qué hicimos con Jesús, aquel hijo que nos dieron. Dice, si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. O sea, si no lo mantengo, mire qué interesante, todo esto es doctrina importante. Lo que está diciendo, si no lo mantengo vivo, yo soy culpable. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantener vivo el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros vivimos un evangelio muerto realmente. No mantenemos el evangelio vivo de Cristo. Y aquí Judá dice, mira, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Es decir, si no lo mantengo con vida, soy culpable. ¿Usted no se siente culpable a veces cuando no mantiene con vida el evangelio del Señor? Es parte de nuestra responsabilidad. Si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto los 2 veces. Entonces aquí, claro, estamos hablando de una historia que ocurrió, verídica, y entonces Judá está diciéndole al papá, dame a Benjamín, yo me voy a llevarlo, y si no nos hubiéramos detenido, ya hubiéramos ido 2 veces ida y vuelta. Así que, ¿para qué vamos a morir de hambre pudiendo llevar? Entonces él se hace responsable. Pero en medio de esta historia, como siempre estamos aprendiendo, siempre hay verdades espirituales. 1. Y otra cosa que hace la necesidad, nos conduce a aceptar por fin nuestra propia responsabilidad. Cuando somos
llevados por las circunstancias a tener la oportunidad de reconocer nuestro pecado, entonces venimos arrepentidos. Pero también Dios usa muchas veces elementos de necesidad, de circunstancias difíciles para acercarnos a Él, con el propósito de que nos acerquemos a Él. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de Jacob, ¿verdad? Poco a poco Dios lo va empujando, lo va empujando, lo va empujando, hasta que lo pone en un callejón sin salida y ya no sabe hacia dónde dirigirse y tiene que buscar a Dios. Así es el ser humano. Muchas veces el Señor, a través de circunstancias, a través de enfermedades, puede ser, a través de que perdiste el trabajo o a través de tantas cosas circunstanciales, te va llevando para que te des cuenta dónde está tu falla y por fin vengas en busca de Él para suplir la necesidad que tienes. ¿Ok? Entonces, la necesidad, recuerda, nuestra responsabilidad por las consecuencias del pecado y nuestra responsabilidad como obreros en la labor del Señor. Tenemos doble responsabilidad, por nuestro pecado y nuestra responsabilidad por la obra que Dios nos ha encomendado. La obra no es solamente del pastor, la obra no es solamente de los diáconos, no, de los maestros de escuela dominical, la obra es de todos, ¿no? Todos, ¿no? La orden que Dios nos dio, lo que nosotros llamamos la gran comisión, es para todos. No es solamente para los líderes, no, es para todos. Porque un día le vamos a dar cuentas a Dios por esa responsabilidad. Letra A. Nadie puede encontrar la salvación que Dios ofrece a menos que esté preparado para reconocer su propia responsabilidad. Su responsabilidad personal. Y esto también es cierto para nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes, cuando caemos en pecado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Enfrentarnos, ser responsables y considerar las consecuencias de esa falta, ¿verdad? Entonces, tenemos que arrepentirnos. Y el Señor a veces no queremos hacerlo y Él usa circunstancias con el propósito de acercarnos a ese proceso. B. Muchas veces cuando hablamos de compartir nuestra fe con los demás, decimos que nadie puede llegar a la vida eterna sin reconocer su pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer nuestro pecado. Qué diferente, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado en el momento en que Dios se acercó a Adán y Adán hubiera reconocido su pecado en vez de echarle la culpa a la esposa? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el cambio de la historia? Lo hubiera perdonado. En ese momento Dios, que es todo perdón, lo hubiera perdonado y las cosas hubieran... Yo creo que las cosas hubieran sido muy, pero muy diferentes a como están ahora. El problema con Adán fue que no fue responsable y no aceptó su responsabilidad y no aceptó su culpa y por cierto no se arrepintió. Y eso es lo que Dios está buscando, tratar de que cada uno de nosotros veamos nuestra responsabilidad, nos enfrentemos a las consecuencias de nuestro pecado y pidamos perdón y nos arrepintamos, ¿verdad? Entonces, el proceso para llegar al arrepentimiento tiene que empezar con un reconocimiento de nuestro pecado. Pero nuestro orgullo muchas veces no nos permite reconocer y decir, sí, yo estoy pecando. Y son muy pocos las personas que pueden decir, sí, yo fallé en tal cosa al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de nuestro orgullo. ¿Ok? ¿En qué punto estamos? C. Cuando estamos en apuros, cuando estamos en angustia por algún pecado, por tal problema, nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar cualquier responsabilidad que nos corresponde a nosotros también. ¿Usted no se ha sentido cuando tiene un pecado que no ha confesado y hay circunstancias en su vida que son bien delicadas y entonces se siente culpable, se siente que esas circunstancias lo acusan? ¿Verdad? Está pasando esto, si es que le fallé a Dios. No, muchas veces Dios te lleva a ese punto con el propósito de que reconozcas tu pecado. 2. Es interesante comparar la actitud madura de Judá con la actitud inmadura de Rubén, por otro lado. En Génesis 42, 37, miren lo que hace Rubén. Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Entonces, una actitud un poquito irrespetuosa de parte de Rubén, ¿no?
muy diferente a las palabras de Judá, ¿verdad? Muy diferente. Otra actitud totalmente diferente. ¿Por qué? Estaba culpando a su papá y faltando el respeto a su padre. Recuerden, nuestros padres pueden ser los viles pecadores. ¿Podemos juzgarlos? No. ¿Podemos faltarle el respeto? No. Haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Qué triste es cuando a veces hijos o hijas, a veces tenemos a nuestro padre en nuestros países y no hablamos años con ellos porque nos reunimos con un resentimiento en el corazón. Cuidado, que eso no es de Dios, eso no es del creyente, ¿verdad? Siempre hay esa amargura, no podemos juzgar a nuestro padre. No, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo mi papá. Dios lo sabe, Dios lo sabe. El caso está en que el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, y no pone una condición para que los honres y los respetes. No dice si se portaron bien contigo, si te dieron buena comida, si te alimentaron bien, si te vistieron bien. No, sencillamente la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Y es el primer mandamiento por promesa, ¿verdad? Entonces uno tiene que enseñarle a sus hijos a honrar uno mismo, a honrar a sus padres, ¿verdad? Es triste cuando hay problemas entre hijos. Yo a veces he sabido de familias que nadie quiere quedarse con los papás porque ya están viejitos o porque ya son un estorbo, dicen, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, enseñarle a nuestros hijos. Gracias a Dios que nosotros venimos de una cultura donde por cultura nuestros hijos se quedan con nosotros hasta el final, ¿verdad? El día de ayer anteayer ha sido, no me acuerdo, ya estoy viejito. Fuimos a visitar al papá de Teresita y la cantidad de ancianos que estaban ahí, conversaba con algunas personas. Dice que hay ancianos que los dejaron y nunca más volvieron. Y ahí están. Algunos, claro, mandan dinero por cheque y todo lo demás, pero nunca más se aparecen los hijos. Wow, eso es triste, ¿verdad? Sí, hermana. Cuando mi papá estuvo en el Úrsico, había momentos que me corrían porque yo me quedaba afuera esperando para ver a mi papá y me decían, ya váyase. Los doctores de ahí me decían, como mi papá tenía cirugía, tenía que tener cerraban todo el Úrsico porque había contaminación y no podía entrar porque llevaba a mi niño chiquito. Y me acuerdo que me corrían y mi papá se paraba por la ventana y me decía que me fuera. Y yo decía, no voy a ir hasta más tarde. Y a veces es bien difícil porque cuando llegamos mi esposo y yo a verlos, le llevábamos tamales y Pedro platicaba siempre con el señor de la entrada. Siempre era Pedro. Y siempre platicábamos con ellos. Y había una viejita que tenía 14 años ahí, pasó, y nunca había visto a su hija. Dice, mira, mi mamá me dejó aquí, ya nunca vino, pasa Navidad, pasa Año Nuevo y nunca ha venido mi hija. Y ustedes que vienen batallando con sus niños, pero no importa, digo, aquí están. Es bien triste cuando van. Sí, hay de ambos, no hay los que se olvidan. Pero aquí la enseñanza es que siempre debemos ser respetuosos con nuestros padres, ¿verdad? Hayan sido lo que hayan sido, no vamos a juzgarlos porque el único que los puede juzgar es Dios, ¿ok? No hay que faltar el respeto a nuestros padres, a nuestra mamá. A veces la mamá ya se hace viejita y la gritamos, cuidado. ¿Verdad que así? A veces ocurre, a veces le levantamos la voz a la mamá. Avíseme si levantan la voz. Me dice Leilani, se queda viéndome. Y luego me dice, tienes que comer mucho huevo para que crezcas. Ya no tomes café. Dice, pero no importa, yo te voy a cuidar. Yo cuidarme de viejita. Pero bueno, pero hay que enseñarle a nuestros hijos a amar a nuestros padres siempre, ¿verdad? Pero por lo contrario, vemos a Judá tomando con responsabilidad el trabajo de llevar y cuidar de su hermano menor y ser responsable ante su padre, listo a que se le pidan cuentas, ¿verdad? Yo te voy a dar cuentas. ¿Qué estamos viendo? Una persona madura, una persona responsable, y es así como nosotros debemos conducirnos en la vida. Romanos 14:12 dice, de la manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Un día le vamos a dar cuentas a Dios. Por los padres, por los hijos, por el ministerio, por los bienes que nos dio, etcétera, de cosas. Él nos va a tomar cuenta de todo. Letra D, versículo 11 al 14. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es. Miren qué interesante. Hacedlo.
¿Qué hace Judá? ¿Qué hace, perdón, Israel? Jacob, ¿qué hace? Accede. Le toma la palabra a su hijo, ¿verdad? No toma la palabra de Rubén, sino toma la palabra de Judá. Miren qué interesante. Aquí hay un principio importante. El Señor dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Tú crees que cuando actúas de esa manera, Dios toma en cuenta tus palabras, sí o no? Sí. Pero cuando tú dices una cosa y haces otra, ¿Dios tomará en cuenta tus palabras? No. Claro que no. Aquí lo que estamos mirando es que el papá conocía a Judá. Recuerden lo que había pasado con Rubén. ¿Se acuerdan qué pasó con Rubén? ¿Qué pasó con Rubén? En la historia de Génesis que hemos venido estudiando. Si ya se olvidó, tiene que repasar Génesis. Algo pasó con Judá. Judá es el primogénito, ¿verdad? Rubén, pero ya contó con la concubina. Dice, mancilló el hecho de su padre. Mancilló El hecho de su padre. O sea, era un hombre irrespetuoso. Era un hombre en quien no se podía confiar. Entonces, el padre toma en cuenta la palabra de quién. Jacob. No, Jacob toma en cuenta Perdón, la de palabra Judá. de quién. Del hombre que es responsable, ¿verdad? Y muchas veces aquí tenemos una enseñanza. A veces hay hermanos que dicen tal cosa y ya no se les puede creer porque dicen una cosa y hacen otra. Pero hay hermanos que sí son estables en lo que dicen, que su sí es sí, su no es no, y lo que dicen y empeñan su palabra, ¿verdad? Entonces aquí vemos esa enseñanza. Por un lado, Rubén, en quien no se podía confiar porque había mancillado el hecho de su papá. Y por otro lado, Judá, un hombre responsable que le está diciendo al papá, yo te voy a responder, a mí pídeme cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi sí es sí, mi no es no. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer como cristianos delante de Dios. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así sea, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Miren qué interesante. ¿A dónde se iban a ir? A Egipto. ¿A encontrarse con quién? Con José. José es un cuadro de quién? Cristo. Mira lo que dice antes. Tomad lo mejor de la tierra y llevad a aquel varón un presente. ¿No? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros al Señor? ¿Lo que nos sobra? Lo mejor. Dice tomar lo mejor y llevarse. Aquí hay un principio muy interesante, ¿no? El Señor merece y el Señor requiere de parte de nosotros lo que, lo mejor, lo excelente. Por eso es que cuando hacemos algo para el Señor tenemos que hacerlo con excelencia, lo mejor. Muchas veces, bueno, ahora ya no ocurre, pero hace un tiempo atrás había alguna hermanita que decía, bueno, no sé cantar bien, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Me provocaba ahorcarla, de verdad que sí. Porque no había entendido que para la gloria de Dios hay que darlo mejor, con excelencia. Sea una alabanza, sea una enseñanza, sea nuestra propia vida, tenemos que ofrecerla excelente. Es que el Señor tiene mi vida. Sí, pero si tengo una vida de pecado, si tengo una vida sucia, si tengo una vida que no glorifica el nombre de Dios, ¿qué le estoy dando a Dios? Nada. Entonces, Dios quiere lo excelente, merece lo excelente, ¿o no? Sí. Sí. Entonces dice, toma lo mejor de la tierra y llévalo a aquel varón, llévale un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirras, nueces, almendras. Mira las cosas, un poco de bálsamo, un poco de miel, un poco de aroma, un poco de mirra, un poco de nueces, un poco de almendras. Lleva un presente. ¿Sí? Cada una de estas cosas tiene un significado muy especial. Si usted lo busca, va a encontrar. No estoy yo aquí para decírselo, pero usted está para
para escucharlo, pero sí está para buscarlo y para estudiarlo. Sí. Cada una de estas cosas. Nunca olvide este principio. Ninguna palabra que Dios haya dejado en su escritura está por gusto. O está porque, bueno, no le quedó espacio, le quedó un poquito de espacio, voy a poner esta palabra para llenar. No, cada palabra en las escrituras tiene un propósito. Y por eso cuando estudiamos los principios de interpretación, una de las reglas dice, cada palabra es importante. Entonces cuando vemos estos elementos que van a llevarle a José, tienen mucha enseñanza. Por ejemplo, nada más, un poco de bálsamo. ¿Qué era el bálsamo? ¿Qué era el bálsamo? Un aceite. Era un aceite. A ver, Héctor. Sí, de hecho, son algunos, algo que se usó en Cristo mismo. Ajá, ¿cuándo? Sí, Cuando subió. Ajá. La palabra bálsamo viene de embalsamar, con aromas, ¿verdad? Ok. Interesante, ¿verdad? Un poco de bálsamo, que es lo que el Señor iba a requerir cuando estaba para ser enterrado. Teníamos que embalsamar. Entonces, ahí hay una enseñanza muy hermosa, y así usted puede ir. Un poco de miel. ¿Qué nos enseña la miel en la Biblia? ¿Ah? La dulzura de la palabra. La miel tiene que ver con la palabra, ¿verdad? Con Cristo también, ¿verdad? La dulzura de Cristo, ¿no? Si usted lee el libro de Cantares, por ejemplo, cómo la sulamita trata a su esposo, ¿no? Como un manojo de miel. No, es algo impresionante. La miel tiene que ver con la dulzura de la palabra del Señor, ¿verdad? Que es dulce a nuestro paladar y amarga en nuestro interior, ¿verdad? Así es la palabra del Señor. Nota que en algunos de los sacrificios, mira qué interesante, se prohibía usar ¿qué? Ya lo hemos estudiado. Miel, se prohibía usar miel. El sacrificio no llevaba, el sacrificio de pan no llevaba ¿qué? Levadura, por ejemplo, y no llevaba tampoco miel. ¿Por qué el sacrificio no tenía que llevar miel? ¿Se acuerdan? Porque la miel es una satisfacción, y el sacrificio no es satisfacción, el sacrificio es amargo. Entonces la ausencia de la miel determina la amargura del sacrificio. Entonces todo sacrificio no es con miel, todo sacrificio es amargo. Entonces por eso es que se prohibía la miel en los sacrificios. Ya lo hemos estudiado en Levítico, lo que pasa es que usted no tiene memoria. No tiene la memoria del pastor. Sí. Aromas y mirra, ¿se acuerda de la mirra? ¿Qué sabor tiene la mirra? Amarga, ¿verdad? O sea, aquí hay enseñanzas muy hermosas, ¿no? Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero. Miren. José necesitaba dinero. No. Era dueño del mundo prácticamente, como lo es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tenían que llevar? Doble. ¿Nuestro Dios necesita dinero? ¿Pero qué demanda de nosotros? Diezmos y ofrendas. Doble, ¿verdad? Es interesante mirar esta enseñanza acá. Doble cantidad de dinero. Y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos. Y volved a aquel varón. Aquí hay otra expresión. Levantaos y volved al varón. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo? Sí. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Despiértate tú que duermes, ¿verdad? Despiértate tú que duermes. Levántate, es lo que está diciendo. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Entonces, muchas veces nosotros estamos postrados en nuestro cristianismo. Tenemos un cristianismo muy apático, muy negativo. Cuidado. ¿No? Pero aquí podemos mirar cosas interesantes. Dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Volved a aquel varón. Ajá. ¿Cuándo volvemos? ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 1? ¿Se acuerdan? Y me volví. Ajá. Alguien le habla y dice, y me volví para ver la voz que hablaba. Sí.
Esto está hablando de qué? Del arrepentimiento, ¿verdad? Del arrepentimiento. En cada momento de nuestra vida, ¿qué actitud tenemos que tener? La actitud de volvernos, de arrepentirnos para mirar al Señor. Recuerda que sin arrepentimiento, sin santidad, no podemos ver al Señor, ¿verdad? Y en nuestra vida espiritual no podemos tener comunión con Dios cuando vivimos una vida de pecado. Tenemos que volvernos. Esa actitud de volvernos es una actitud que es un cuadro del arrepentimiento. De volver sobre mis pasos. Y eso es lo que significa arrepentirse. Volverse. Iba yo en esta dirección, estoy arrepentido y es un cambio de dirección. Eso es arrepentirse. Muchas veces creemos que arrepentirse es llorar, arrepentirse es doler el corazón, arrepentirse es venir con cara triste, ya estoy arrepentido. No, arrepentirse no necesitas llorar, no necesitas que te duele el corazón. El verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección de tu vida, un cambio de actitud. Porque puedes tener las lágrimas de cocodrilo y no cambiar nada. Piensas que, es que tengo esta actitud de arrepentimiento. No. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Mire qué interesante. Y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, sea. Nota, miren. El Dios omnipotente de misericordia, ¿para qué? Para que sueltes a tu hermano y también no se quede con Benjamín. O sea, ¿qué está diciendo? Para que tenga misericordia y les deje libertad. Gracias. Miren qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. ¿Quién tuvo de nosotros misericordia? Dios. Él mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará vivir. Conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Algunos dicen su palabra, también Él es la palabra viva. Pero Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es importante, ¿no? Mira, Él pueda tener misericordia y suelte a tu hermano, ¿no? Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos da libertad, ¿verdad? La libertad es a través de Cristo. La libertad no es a través de tus buenas obras, de tus buenas actitudes. La libertad es a través de Cristo gracias a su misericordia. Y aquí está este principio. Léalo de nuevo. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante del varón, delante de Cristo. Y os suelte a otro vuestro hermano y a este Benjamín. O sea, les dé libertad, no los esclavice. Pero miren lo final de este pasaje. Y si he de ser privado de mis hijos, sea. ¿Qué está diciendo? Está reconociendo la soberanía de Dios. Si así Dios lo estableció, listo. ¿No? A veces nos enfrentamos a problemas en la vida y dicen, bueno, hay que confiar en Dios. Ya lo que Dios ha determinado, así va a ser. Pero a veces ahí está la humanidad, ¿verdad, María? Ahí está la humanidad. Y es que el Señor, no, lo que va a hacer, va a hacer. Y eso es lo que dice aquí. Si he de ser privado de mi hijo, sea. Si ya Dios lo determinó así, vamos a aceptar la voluntad de Dios. Pero ¿por qué, pastor, tiene que ser así? Porque Dios lo determinó así. Acepta. Una cosa más. La necesidad nos conduce a someternos a la soberanía de Dios. A veces en nuestras necesidades, en nuestras angustias, queremos obedecer a Dios en todo. Padre, yo ya me quiero ir contigo. Siempre nos conduce a la soberanía de Dios. Es decir, reconocer que Él es y no hay otro Dios como Él. No hay. Él es el único Dios, Dios omnipotente. Estamos en las manos de Dios y ahí nos quedamos. ¿Qué cambio el de Jacob? ¿Verdad? Al final de este pasaje. Y si he de ser privado de mis hijos, sea. Ya se está rindiendo al Señor. En otras oportunidades hubiera batallado, hubiera luchado, hubiera manipulado, hubiera maquinado, hubiera mentido, hubiera fraguado un plan, etcétera de cosas. Ahora no, ahora está confiando en Dios. Si es lo que Dios ha determinado, así sea. La voluntad de Dios.
¿verdad? Quedándose en la soberanía de Dios, reconociendo que Dios es omnipotente. Es un cambio de actitud diferente, ¿verdad? Miren lo que dice, pues que así es, y en el versículo 14 dice, y si he de ser privado de mis hijos, sea. Ya está reconociendo, si Dios quiere. Muchas veces queremos ir contra la corriente, ¿verdad? Dios dice tal cosa, no, yo lo quiero hacer de esta manera. Él vivió siempre así. Siempre. Recuerden la historia de la vida de Jacob. Él vivió siempre en contra de los... Dios le decía tal cosa y él lo hacía de diferente manera, ¿verdad? Pero ya en esta oportunidad de su vida, ya él está aceptando la voluntad de Dios. Ve, una actitud de confianza en Dios Todopoderoso. Reconoce que Él está en control. A veces tenemos ese dicho, ¿verdad? Dice, Dios está en control, pero lo decimos de los labios hacia afuera, pero no lo creemos. Y sí es cierto que Dios está en control de todo eso. Miren, Jacob, Jeremías capítulo 17, verso 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nota. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Quién es ese varón? El que confía en Jehová. Por eso es que tenemos que aprender a confiar en Dios Todopoderoso. Porque mientras que estemos en Él, siempre vamos a tener bendición de Dios porque Él está en control de todo. 2. Dios siempre busca llevarnos a este punto. Este punto donde no hay salida excepto la salida de Dios. Y Él nos da la salida. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en circunstancias difíciles en la vida, ¿verdad? Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y note algo bien interesante. Yo a veces converso con alguna persona y dice, pastor, es que usted no sabe. La Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir? Que todos sabemos y pasamos las mismas experiencias porque todos somos seres humanos. Así que cuando alguien dice, es que usted no sabe, no, yo también sé. Porque también he pasado por ahí, porque soy un ser humano, porque recibo las mismas tentaciones, porque recibo los mismos ataques del diablo, soy un ser humano. No, es que como usted es el pastor, creen que es más fácil, ¿verdad? Pero no, todos somos seres humanos, pero todos tenemos el mismo Dios tan poderoso. Y la Biblia dice, y Él nos promete que dará también juntamente con la tentación la salida. Cuidado, Él no da la tentación porque Dios no tienta, sino que lo que está diciendo Pablo es que así como llega la tentación, el Señor juntamente con esa llegada de la tentación te va a proveer la salida. Pero Él no está dando la tentación. Cuidado, algunos malinterpretan las Escrituras, pero no olviden lo que dice Santiago capítulo 1. Dios no tienta a nadie. ¿Nos prueba? Sí, pero no nos tienta. ¿Okay? Entonces, dará juntamente con la tentación. ¿Qué quiere decir? Que el diablo te trae la tentación y Él paralelamente va a proveer la salida para que podamos soportar. Y Él sabe hasta dónde podemos llegar. Créanme, Él conoce cuál es nuestra capacidad. Los que no nos conocemos somos nosotros. Honestamente, Dios quiere que vivamos ahí, en este punto. Que cada día estemos en esta situación, que no hay salida si no es por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo totalmente de Él. Seguros de que Él proveerá la salida. Y esa es la posición en que usted y yo debemos encontrarnos. Siempre en ese punto. En ese punto que estamos ahí, confiando plenamente en Dios. ¿Para qué Dios nos pone en ese punto?
para que aprendamos a confiar en Él y para que no confiemos en nuestra fuerza, en nosotros, en nuestro yo. No, Él quiere que siempre confiemos en Él. La única manera de vencer la tentación es confiando en Dios. Muchos de los hermanos o algunos amigos caen en pecado. ¿Por qué? Porque están confiando en sí mismos y no están confiando en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que proveerá la salida. Nadie más que Él. No tú, no yo, no el pastor, no. Dios va a proveer la salida. En el caso de José, por ejemplo, cuando estaba tentado por la mujer de Potifar, ¿cuál fue la salida que proveyó Dios? Huir. Huir. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Huye de las pasiones de su enemigo. Muchas veces, ay pastor, es que yo no sé, es que me fui con los amigos y ya caí, y ya hice esto y esto. Ey, es tan facilito. El problema está en que encontramos siempre una excusa. Es que mis amigos, pastor, ahí está. Buscamos descargarnos en ellos, echarle la culpa a ellos. No, la culpa la tenemos nosotros. La salida es tan fácil. Huye, huye. Dile no. Ahí nos vamos a quedar, hermanos. Hasta la próxima clase. Ok, vamos a ponernos de pie. Carlitos, buenas noches.